Hola a todos, bienvenidos a la clase 25 del curso de elementos activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a continuar con lo que estábamos hablando de el transistor bipolar en corriente directa. Específicamente vamos a estudiar cómo calcular las tensiones y corrientes en un transistor BJT que está polarizado por diferentes configuraciones. Entonces voy a iniciar haciendo un pequeño repaso de lo que estábamos viendo en la clase pasada. En esta parte lo que vamos a estudiar son polarizaciones del transistor. Y la clase anterior habíamos visto la polarización por resistencia de base. Entonces, polarizar el transistor es colocar un circuito externo de manera que el transistor tenga un punto de operación. Lo que buscamos es establecer un punto de operación estable, es decir, una corriente de colector y una tensión base emisor. De esta manera tenemos un circuito que tiene resistencia de base, resistencia de colector y un transistor que vamos a denominar Q1. Y en este transistor, como siempre, podríamos especificar las terminales colector, base, emisor. Y vamos a tratar de encontrar cuál es la corriente de base y la corriente de colector. La corriente de emisor era la suma de las dos. Entonces las ecuaciones que teníamos anteriormente son que la corriente de colector es beta veces por IB y la corriente de emisor es la suma de las dos, que es IB más IC, o si expresamos una en términos de la otra, vamos a obtener IB más beta IB, y si sacamos factor común obtenemos la otra relación de corrientes en el transistor. Entonces esto es beta más 1 IB. Esto es haciendo un repaso de las clases anteriores. Entonces, para resolver el circuito siempre dijimos que tenemos que utilizar dos ecuaciones. Una ecuación sería la ecuación de la malla del circuito, o una ecuación la obtenemos directamente del circuito, y en este caso tendríamos que escribir que el USC es igual a IB por RB más la tensión base emisor. Y la segunda es la ecuación de funcionamiento del transistor, que es la ecuación de Shockley, donde la corriente de colector es igual a IS por la exponencial de VB entre VT menos 1. Con estas dos ecuaciones resolvemos el circuito. Y habíamos hablado de que teníamos también dos métodos de solución. Uno es el método iterativo y el otro es el método de aproximaciones numéricas con la calculadora. En teoría, este sistema de ecuaciones, si lo pudiéramos resolver de una manera algebraica, tendríamos ahí otro método de solución. ¿Se acuerdan que en el transistor MOSFET podíamos resolver estas dos ecuaciones de manera algebraica? Porque no teníamos aquí una exponencial, era una raíz cuadrada. Entonces nos quedaba un sistema de ecuaciones donde teníamos una ecuación lineal y una cuadrática, y eso lo podíamos resolver de forma algebraica. En este transistor no puedo resolver de manera algebraica porque es un sistema de ecuaciones no lineales donde tengo una exponencial y una ecuación lineal. Entonces es imposible despejar una variable en términos de la otra.
Ok, entonces lo que hago es que necesito dos ecuaciones que estén con las mismas variables. Las variables son la tensión base emisor y la corriente colector. Por lo tanto, tengo que expresar la ecuación de arriba como VSC es igual, inclusive voy a darle la vuelta a como ya lo teníamos en la clase anterior. Me queda que IC es beta veces VSC menos VBE entre RB. Y entonces tengo un sistema de ecuaciones que tiene las mismas variables, ¿verdad? IC y VBE, IC y VBE. Entonces, la solución va a estar en términos de dos posibilidades, dos métodos de solución que son el método de aproximación, método iterativo, que son aproximaciones numéricas, o el método de aproximación numérica con calculadora. El tercero, que es el método algebraico, ya dijimos que no es viable porque no puedo despejar una variable en términos de la otra. Si yo sustituyo esta IC, me va a quedar una ecuación lineal en términos de VB al lado izquierdo y una ecuación exponencial al lado derecho en términos de VB. De manera que me queda lineal y exponencial. Y si aplico logaritmos a los dos lados, me queda entonces una ecuación logarítmica y del lado derecho una ecuación lineal. Entonces no puedo despejarlo con álgebra. Ok, entonces para hacer un ejemplo de los dos métodos de solución, vamos a poner valores numéricos. Pero antes me gustaría copiar algunos pasos de solución para el método iterativo, porque creo que la vez pasada no lo puse como en términos de pasos. Entonces, pasos de solución por el método iterativo. Y entonces lo primero que tendríamos que hacer, hoy estoy haciendo como muchas listas numeradas, es suponer una tensión base emisor que puede estar entre 0.65 hasta 0.8 voltios, dependiendo del transistor que tengamos. En la mayoría de los transistores que se estudian en el libro de Razavi, esta tensión anda alrededor de 0.75, 0.8 voltios, pero esto depende exclusivamente del transistor. Luego vamos a calcular con esa tensión base emisor la corriente IC con la ecuación del circuito. Entonces podríamos decirle ecuación 1. ¿Y cuál es la ecuación 1? Podemos ponerle los números. Esta aquí es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. El tercer paso entonces sería, después de obtener un valor de corriente, con este supuesto, vamos a recalcular la tensión base emisor. Con la ecuación 2. La ecuación 2 en realidad la voy a reacomodar y voy a decir que la tensión base emisor es VT logaritmo de IC entre IS. Es la misma ecuación, solo que omitimos este menos 1 y le damos vuelta
a las variables. Entonces despejamos la otra, que sería la tensión base emisor, y así es como tenemos montado el sistema de ecuaciones. Entonces recalculamos tensión base emisor con la ecuación 2, y el paso 4 sería repetir los pasos 2 y 3 hasta minimizar el error. Y el error entonces lo vamos a calcular en términos de la corriente como la corriente de la iteración actual, la corriente presente, que es la corriente más exacta que hemos calculado hasta el momento, más la corriente de la iteración n-1, perdón, y esto es una resta, entre la corriente de la iteración presente por 100%. Entonces el error lo vamos a considerar dentro de un límite apropiado si es menor que el 10%. Para efectos de este curso, ustedes, dependiendo del circuito que estén diseñando, podrían considerar un error más alto o más bajo. Ok. Y finalmente, lo que tendríamos que hacer es calcular, después de repetir esto alguna cantidad de veces, vamos a calcular entonces la corriente de colector, la corriente de base, la corriente de emisor, y luego la tensión de colector, tensión de base, tensión de emisor. De aquí eventualmente podemos calcular la tensión base emisor, la tensión colector emisor, y verificar que el transistor esté en la región activa directa. En la región activa directa. El otro método, que es el método de aproximación numérica, voy a escribirlo aquí: pasos de solución por aproximación numérica. Con la calculadora. Y aquí el primer paso sería combinar las ecuaciones. Uno y 2. Entonces voy a traerme las dos ecuaciones de aquí arriba. Y entonces IC es igual a beta VCC menos VB entre RB. Y aquí tengo VB despejado. Yo generalmente utilizo estas dos porque son las que definimos como ecuación 1 y 2, pero se pueden hacer con estas de abajo también. Al final la idea es tener la misma variable y podemos igualar las ecuaciones, o podemos sustituir una ecuación dentro de la otra. Entonces voy a tomar estas dos, nada más para no perdernos con la matemática. Las voy a pegar aquí un momento, ahorita las borro. Y entonces lo que tendríamos que hacer es escribir la ecuación 1, que es IC es igual a beta VCC menos, y aquí un VB voy a poner lo que correspondería a la ecuación 2, VT logaritmo de IC entre IS dividido entre RB. Esa es la combinación de las dos ecuaciones. Entonces lo que hice fue sustituir la tensión base emisor por la ecuación 2. De manera que entonces me queda una sola ecuación que tiene la misma variable aquí y aquí. Entonces en la calculadora lo que voy a escribir es
X como la variable. Esto lo hago presionando la tecla alfa y el símbolo X que está en rojo. Luego igual, que lo hago también presionando alfa y la tecla igual. Y luego escribo todas las variables. VT, logaritmo. Y aquí pongo X entre el valor numérico de IS entre RB. ¿Verdad? El igual es alfa y la tecla de igual. Y finalmente lo que voy a hacer es presionar Shift y Solve para que la calculadora resuelva esta expresión en términos de X y tengo que escribir un valor inicial para X. Por ejemplo, 1 miliamperio, 2 miliamperios, un valor que ustedes sepan que es cercano al punto final de operación. Y después de todo esto voy a presionar igual para que entonces la calculadora resuelva. Lo primero sería escribir la ecuación en términos de X. Lo segundo es bueno, primero es combinarla, después en la calculadora vamos a introducir la ecuación en términos de X. Lo tercero es presionar Shift Solve. Lo cuarto es escribir un valor inicial y el punto número 5 es presionar igual para obtener la solución. Entonces la calculadora indicaría cuál es el resultado. Y hasta el momento entonces esa es la polarización por resistencia de base. Vamos a hacer un ejemplo con números, que la clase pasada me parece que no hicimos ejemplos numéricos. Entonces voy a copiar un circuito que esté polarizado por resistencia de base, donde VSC es 2.5 voltios. De este lado tenemos RC y vamos a tener un valor de 1 kilo ohm. Luego vamos a tener una resistencia de base de 100 kilo ohms. Y aquí tenemos al transistor Q1. Para resolverlo vamos a tener dos constantes, la constante IS, que en este ejemplo tiene un valor de 10 a la menos 17 amperios, y la constante beta, que para este caso tiene un valor de 100. Entonces vamos a resolverlo por los dos métodos. Y el método 1 sería el iterativo, donde tenemos que entonces encontrar un sistema de ecuaciones, y las ecuaciones ya las tenemos, ¿verdad? La primera es IC, que es la ecuación del circuito, VSC menos VBE entre RB. Entonces, con este método dijimos, lo primero que vamos a hacer es calcular, o bueno, primero suponer un valor para la tensión base emisora. Entonces, suponiendo que tensión base emisor inicial, por eso le pongo un 0, que la tensión inicial es de 0.8 voltios, voy a calcular entonces cuánto es esta corriente. La suposición inicial es la única que lleva un 0. De aquí en adelante todas son con el número de iteración. Y entonces la primera sería 100
multiplicado por 2.5 menos 0.8 entre la resistencia de base, que son 100 kilo ohms. Voy a ponerle las unidades, ¿verdad? Y de este lado me quedaría la primera iteración de la corriente. Estos son 1.7, y aquí es buena práctica siempre utilizar la misma cantidad de cifras significativas, porque estos métodos son muy sensibles a la precisión con la que estamos calculando, precisión numérica. Entonces voy a calcular esto a mano. 100, 2.5, es que la solución ya la tenía. 0.8 entre 100 kilo ohms. Y bueno, precisamente en este caso sí me da exacto. Entonces voy a poner 700 miliamperios. Y podríamos utilizar 4 cifras significativas para el resto del problema. Entonces aquí tenemos 4 cifras significativas. ¿Qué eran las cifras significativas? Eran las que eran representativas para la cantidad, para que mostraban la cantidad de información que necesitamos. No me copien esta definición, ¿verdad? Es muy al aire. Pero en este caso, las cifras significativas serían cada uno de los dígitos que tiene un peso en la precisión de la unidad. En este caso, los 2 ceros de la derecha sí cuentan, porque están dando información, están diciendo que 7 tiene además un 0 después y otro 0 después. Es cierta cantidad de precisión. Los ceros a la izquierda no cuentan. ¿De acuerdo? Entonces no importa en dónde está el punto decimal, si hay ceros a la izquierda no cuentan. Lo que cuentan son los dígitos y los ceros a la derecha. Tenemos entonces 4 cifras y vamos a calcular entonces la tensión base emisor de la iteración 1, que es recalculando este valor, porque ya teníamos una suposición inicial. Entonces esta la recalculamos con VT logaritmo de IC entre IS, y entonces esta sería 26 milivoltios a temperatura ambiente, ¿verdad? VT es KT entre Q, que es la constante de Boltzmann, la temperatura y la carga. Pero a temperatura ambiente son 26 milivoltios por el logaritmo de 1.7 miliamperios entre la corriente IS, que es la corriente de reversa, de saturación de reversa de este transistor. De manera que la tensión base emisor de la primera iteración la vamos a calcular, y esta da 851.9 milivoltios. Entonces tengo las mismas 4 cifras significativas. Podríamos eventualmente poner 5, pero la idea es siempre usar el mismo número. Entonces en este ejemplo voy a usar 4. De aquí en adelante entonces hacemos, esta fue la primera iteración, ¿verdad? Tal vez con esta regla. Hasta aquí es la iteración 1. Voy a hacer entonces la segunda, y para la segunda entonces tomaría que IC2 es igual a 100, 2.5 menos, y ahora pongo los 851.9 milivoltios que obtuve en la pasada. Esto lo pongo aquí, entre 100 kilo ohms, y para esta segunda el valor es 1.648 miliamperios. No son 1.7 sino 1.648. Aquí entonces calculo la tensión base emisor de la segunda iteración, y esto me da 26 milivoltios logaritmo natural 1.648 entre 10 a la menos 17 amperios. Y en esta segunda obtengo 851.1
milivoltios. Vean que ya están muy cerca las tensiones base emisor y las corrientes también. Entonces lo que tengo que hacer es calcular el error en la segunda iteración, y el error de la segunda iteración es IC de la iteración actual menos IC de la iteración anterior entre IC de la actual por 100%, de manera que queda 1.648. Le puedo poner el miliamperios, pero al final se cancela miliamperios y arriba y abajo. La primera fue 1.7 y esta es 1.648 por 100. Y esto me daría el error de la segunda iteración. De la primera no la puedo calcular porque no tengo la corriente 0. Pero a partir de la segunda sí puedo calcular los errores, y entonces esto sería 1.648 menos 1.7 entre 1.648. Y esto lo multiplico por 100, de manera que me queda 3.155%. Y entonces lo reporto con la misma cantidad de cifras. Vean que es un error bajito, ya tenemos menos del 10%, entonces vamos a considerar que la solución que tenemos es una solución que tiene suficiente precisión. La solución final del problema entonces sería esta y esta. ¿Verdad? Y ahí tendríamos la tensión y la corriente en el punto de operación. Y aquí entonces tendríamos que calcular cada uno de los valores que se solicitaban en el problema. El punto de operación consiste en llenar esta tabla. Es una tabla que tiene corriente de colector, corriente de base, corriente de emisor, tensión de colector, tensión de base y tensión de emisor. El punto de operación consiste en calcular todo eso. Entonces aquí ya tenemos 1.648 miliamperios. Creo que no me va a caber todo aquí mismo, entonces voy a abrir un poco de espacio y voy a pasar estas para abajo. 1.648 miliamperios. Y lo otro que obtuve fue la tensión base emisor. Entonces estos son 851.1 milivoltios. ¿De acuerdo? Me falta además la tensión colector emisor y verificar si el transistor está en la región activa directa. ¿Cómo hago para calcular todo lo demás? Todo lo demás lo calculo de esta manera. La corriente de base es la corriente de colector entre beta, porque IC es beta por IB. De manera que estos son 1.648 miliamperios entre 100, y esto me queda como 16.48 microamperios, ¿verdad? Porque tengo que mover la coma dos veces a la izquierda, y entonces me queda 0,016 miliamperios, entonces son 16 microamperios. Aquí tengo 16.48 microamperios. Luego la corriente de emisor puedo sacarla de diferentes maneras. Puedo sacar que es beta más 1 IB, o puedo sacar que es igual a IB más IC. Podríamos eventualmente hacerlo de las dos formas, el cálculo es el mismo. Entonces voy a poner que es 101 por 16.48 micros, y en este caso me da 101 por 16.48 micros, son 1.664 miliamperios.
1.664 miliamperios. Vean que hay una pequeña diferencia entre la corriente de colector y la de emisor. La diferencia es la corriente de base. Luego, viendo el circuito, la tensión en el emisor es igual a 0 porque está conectado a tierra. Entonces en el emisor es 0. La tensión de base la puedo obtener con la tensión base emisor, porque la tensión base emisor es la tensión de la base menos la tensión del emisor. O viendo prácticamente el circuito, si aquí tengo 0 y yo sé cuánto hay de la base al emisor, esta es la tensión base emisor, yo sé que la tensión de la base es igual a la tensión base emisor. En esta ecuación que escribí, base emisor es una resta, ¿verdad? La tensión VBE es VB menos VE, donde la tensión VE es igual a 0, por lo tanto VBE es igual a VB, y entonces la tensión de la base sigue siendo VBE, que son 851 milivoltios. Aquí tengo entonces 851 milivoltios. Me falta solo VC y la tensión colector emisor. ¿Cómo hago para encontrarlas? Lo que tengo que hacer es fijarme en la otra parte del circuito. Ya yo tengo la corriente que fluye por acá. Y tengo la tensión de la fuente de alimentación, de manera que puedo encontrar la tensión en el colector. La tensión en el colector sería VCC menos la corriente IC por RC. Entonces, eso que acabo de decir es la ecuación de malla. Es una malla parcial porque es hasta VCC, no llega hasta tierra. VC es igual a VCC menos IC por RC. ¿Verdad? Eso tiene sentido. Y entonces aquí voy a escribir 2.5 menos la corriente de colector que ya habíamos calculado, era 1.648 miliamperios por la resistencia de colector, que en este caso era 1 kilo ohm, donde entonces tenemos una tensión de colector que sería 2.5 menos 1.648, porque miliamperios por kilo ohms me da voltios, entonces estos son 0.852 voltios. Y para usar la misma cantidad de cifras le pongo el 0, y aquí tendría entonces que la tensión de colector son 852 milivoltios. Vean que quedó muy cerca VC y VB, son casi lo mismo. Y aquí podría calcular entonces la tensión colector emisor, que sería la tensión de colector menos la tensión del emisor, y por lo mismo esta va a ser 0, de manera que la tensión colector emisor es la misma tensión del colector, son 852 milivoltios. Ok, entonces la pregunta es: ¿en qué región de operación está este transistor? Porque hasta el momento utilizamos la ecuación de Shockley y dijimos que solo podemos usar la ecuación de Shockley si estamos en la región activa directa. Entonces voy a poner eso como una nota aquí al margen. Nota: la ecuación de Shockley es válida solo en activa directa. Si el transistor está en saturación, tenemos que utilizar otro método de solución. Específicamente hay un método de solución que se llama el modelo de Eversmoll, y ese modelo lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ahora el circuito tiene que estar necesariamente en activa directa. Si estamos entonces en activa directa, lo que necesitamos es, voy a hacer aquí la comprobación. Eran dos condiciones. La primera es que la tensión base emisor sea mayor que 0, es decir, que el diodo base emisor esté encendido. Y la segunda es que la tensión base colector sea menor que 0, es decir, que el diodo base colector esté apagado. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un pequeño dibujito
con los dos diodos en serie, donde tenemos base, colector y emisor. En activa directa queremos este diodo encendido y este diodo apagado. Entonces tenemos estas inecuaciones que nos dan que si la tensión base emisor es mayor que 0, suponiendo que son diodos ideales, tenemos el transistor, el diodo, perdón, de abajo encendido, diodo base emisor, y si la tensión base colector es menor que 0, el diodo de arriba está apagado. Eso es lo que necesitamos entonces. La tensión base emisor es mayor que 0, porque tenemos aproximadamente 0.8 voltios, ¿verdad? Son 851 mayor que 0, entonces esta sí cumple. Y la segunda es la tensión base colector. La tensión base colector aquí no la tengo directamente calculada, pero sí tengo la de la base y la del colector, ¿verdad? Entonces podríamos eventualmente calcular. Vean que son muy parecidas. La diferencia es menos de 1 milivoltio. Pues en este caso vamos a decir que la tensión base colector es aproximadamente 0. Pero en sentido estricto, podríamos hacerlo en sentido estricto, ¿verdad? Y entonces es la tensión de la base, que son 851.1, menos la tensión del colector, 852.0. Y tiene que ser menor que 0 para estar en la región activa directa. En este caso me queda menos 0.9 milivoltios, ¿verdad? Entonces, ¿es menor que 0? Sí, por un muy poquito, ¿verdad? Porque lo que hice fue la tensión de la base menos la tensión del colector menor que 0. Sí cumple, pero aún si hubiera sido mayor por un solo milivoltio, podríamos decir inclusive que estamos en la región activa directa. ¿Por qué? Porque recordamos que los diodos de silicio encienden a partir de cierto valor, o no importa el material que esté hecho el transistor, los diodos encienden a partir de un VD igual a la tensión de contacto. Entonces esta es la tensión del diodo, esta es la corriente del diodo. Si la tensión es mayor que la tensión de contacto del diodo, entonces el diodo está encendido. Y podríamos considerar este pequeño modelo en este análisis. Entonces, solamente cuando la tensión sea mayor que la tensión de contacto, es cuando vamos a tener uno de estos diodos encendidos. De manera que si esta primera generalmente es muy fácil de revisar, porque lo que necesitamos ver es si el diodo base emisor tiene suficiente tensión. En este caso tiene un valor mayor a VBI, y esto es fácil de ver, es 0.85. En la segunda a veces es un poco complicado, porque en este caso nos dio aproximadamente 0 esta tensión, entonces este diodo está completamente apagado, pero perfectamente nos pudo haber dado una tensión en directa de unos 200 milivoltios. Entonces eso empezaría a encender el transistor de arriba. Voy a escribir ese caso especial. El caso especial sería si el diodo de acá tiene 200 milivoltios en polarización directa y el diodo de abajo tiene, por ejemplo, los 800 milivoltios, o lo que tenemos en este ejemplo, 850. Este diodo está encendido. Este de aquí arriba, aunque está en polarización directa, no está encendido. ¿Verdad? Porque con 200 milivoltios todavía no enciende. Entonces, si vemos esta curva, estaríamos en un punto por acá. Y la corriente es aproximadamente 0. Y esto es un caso particular que se llama la región de saturación débil, o soft saturation.
Así es como aparece en el libro. Saturation. Donde hacemos uso del principio de que el diodo no va a encender si no tiene suficiente tensión en directa. Entonces podemos permitir, en otras palabras, que la tensión del colector sea 200 milivoltios más baja que la tensión de la base. Y entonces este caso especial lo que escribimos es que la tensión del colector puede estar 200 milivoltios por debajo de la tensión de la base. Tiene que ser mayor que esto para que el diodo no encienda. Es decir, la tensión del colector tiene que estar de VB-200 hacia arriba. No sé si se entiende la inecuación. Si yo tengo la tensión de la base de, no sé, 800 milivoltios como en este caso, la tensión del colector podría tener 600 milivoltios o más. Porque si tiene menos de 600 milivoltios, el diodo empezaría a encender ya significativamente. Digamos que 200 milivoltios es un buen rango. Si llegamos a 300, 400, ya tendríamos aquí una corriente considerable. Entonces consideramos la región de saturación débil como esta inecuación de aquí abajo. Y voy a ver si la puedo cerrar. Así. Mientras que en la región activa directa estrictamente lo que tenemos es esta de aquí arriba, donde VB menos VC es menor que 0. O es decir, VB es menor que VC. O si le doy la vuelta, VC mayor que VB. Que es la región activa directa por definición estricta. Entonces, esta de aquí es la definición formal de la región activa directa. Y el caso especial es una región que llamamos saturación débil, donde el transistor todavía funciona correctamente. Entonces, recapitulando, aquí en este ejemplo nos dio que la tensión de la base es la tensión base emisor. La tensión de la base está definida por la polarización del transistor en la malla de la izquierda, que es la malla de la base. La tensión del colector, ¿de qué depende? La tensión del colector depende de cuánta corriente esté pasando y por supuesto del valor de esta resistencia. ¿Qué pasa si cambiamos RC? RC si lo modificamos y RC tiene un valor más bajo, entonces habría menos tensión en esta resistencia, por lo tanto la tensión del colector sube. Si tenemos un RC muy alto, la tensión del colector baja, entonces eso es un problema, ¿verdad? Y vamos a notar que entonces la tensión del colector depende de RC. De hecho, aquí es donde tenemos esa observación. La tensión del colector depende de RC. Y entonces RCs muy altos hacen que el transistor salga de activa directa. Tenemos el problema que VC sería menor que VB y Q1 sale de activa directa, porque VC se vuelve cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño y puede llegar a un momento en donde salgamos de esa región. Entonces eventualmente en un circuito podríamos calcular cuál es la corriente y al puro final cuál es el valor de RC que pone el circuito en el borde de la región de actividad directa, ¿verdad? Que sería resolver estas inecuaciones. Vamos a hacer eso en otros ejemplos. Preguntan en los comentarios si los 200 milivoltios son arbitrarios o si es el valor que siempre hay que usar. Si estos 200 son arbitrarios y dependen
mucho, por supuesto, del transistor que tengamos. En el libro se consideran tensiones de 200 milivoltios hasta 300 milivoltios como tensiones apropiadas. El problema es en dónde ponemos el límite, ¿verdad? Porque a partir de cierto valor ya vamos a tener una corriente significativa a través del colector, ¿verdad? Esta es la corriente del diodo y la tensión del diodo. Pero entonces, ¿cómo poner el límite? ¿Cómo decir si son 300, 350? En el libro usan un rango como un rango seguro y entonces consideran estos 200 milivoltios. Y por eso es que también vamos a considerar 200 milivoltios para decir que 200 milivoltios es una tensión que todavía no enciende el diodo base colector. Pero podrían ser otros valores distintos. Aquí el punto principal es que si graficamos, por ejemplo, las curvas de corriente para ver toda la operación del transistor en las regiones de operación que tenemos, voy a dibujar únicamente la curva de salida. La curva de salida era tensión colector emisor y esta es la corriente IC. Y en la curva de salida lo que tengo son curvas de este tipo. Espérense para ver si me quedan bien bonitas. Dibujar esto a mano es muy complicado, perdón. Y entonces esta es la tensión base emisor 1, tensión base emisor 2, tensión base emisor 3 y aumenta hacia arriba, entonces la corriente aumenta. Aquí tengo una frontera y lo que dijimos es que a partir de esta frontera las ecuaciones son completamente horizontales y en el caso que tengamos efecto Early tendrían una pequeña inclinación. Entonces voy a ponerle aquí una pequeña inclinación. Recordamos que las pendientes son distintas porque el efecto Early, al extrapolar todo esto, tiene que llegar a un punto específico. Entonces lo que acabamos de decir es lo siguiente. En esta sección de la curva tenemos activa directa. Y en esta sección es saturación. Saturación fuerte. ¿En dónde está saturación débil? La región de saturación débil es un pedacito aquí donde todavía tenemos una corriente que es muy parecida a la corriente ya en activa directa. Entonces estas secciones son lo que estamos hablando de saturación débil, que es un punto de operación de tensión y corriente donde la corriente todavía no es muy diferente de la corriente en activa directa. Vean que aquí si por ejemplo tenía un miliamperio en esta región, aquí todavía voy a tener un miliamperio o muy cerca de un miliamperio. Todavía no he empezado a bajar y en esta región todavía puedo considerar que es más o menos independiente de la tensión colector emisor. Ya en esta parte no, porque aquí tenemos una pendiente muy alta, ¿verdad? Entonces ahí es saturación fuerte. Y lo que les decía es que entonces, dependiendo de cómo están polarizados estos diodos, tengo que utilizar modelos sencillos o modelos complejos. En el caso de que este transistor esté encendido y este esté apagado, esto lo puedo resolver con la ecuación de activa directa. Y lo que tengo es la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley es IS por E a la VE entre VT. El menos 1 no hace falta incluirlo, excepto que estemos en la región de subumbral o que estemos graficando en una región muy cerca a corrientes de cero. Si no estamos en activa directa, el problema es que esta ecuación describe IC como la corriente por el diodo de base emisor, ¿verdad? Yo tengo un diodo base emisor
que es esta de abajo, y entonces yo sé que la corriente colector tiene que ser la misma corriente que pase por aquí. Aproximadamente sabemos que la corriente de base va a influir, ¿verdad? Pero es la aproximación que hacemos. La corriente por el diodo base emisor es esta IS por la exponencial de VB entre VT. Y el IS es el IS de este diodo. El diodo de arriba no lo estamos considerando. Si estamos en otra región, el problema es que tenemos que usar un modelo más complejo, como por ejemplo los modelos de Eversmol, que son los que vamos a ver en otra ocasión. Entonces en activa directa podemos utilizar esta. Si no estamos en activa directa, utilizamos el modelo de Eversmol. El modelo de Eversmol permite resolver circuitos que estén en cualquiera de los otros puntos de operación. Ok. Entonces, esta fue la primera polarización. En la clase anterior también vimos la polarización por divisor de tensión. Bueno, y no hicimos el ejemplo con la calculadora, después hacemos varios. Polarización por divisor de tensión. Y en esta polarización, entonces lo que tenemos que hacer es tomar un circuito que tenga esta característica, y entonces tenemos VSC, RC. RC sabemos que tiene una función en el circuito, pero que la corriente no depende de esa resistencia, ¿verdad? La corriente en el caso anterior tampoco dependía de la resistencia RC. Esto es R1 y R2. RC solamente va a dar el valor de la corriente de colector, de la tensión de colector al final, después de resolver todo el circuito. Tiene una función muy importante cuando hagamos circuitos de amplificadores. ¿Se acuerdan también en el transistor MOSFET que la resistencia de drenador era la que nos daba cuánta amplificación tenía un circuito? Esto es un circuito amplificador. Si le conectamos una entrada aquí en la base y una salida en el colector, por ejemplo, es un amplificador que se llama emisor común. Después le vamos a poner los nombres. Entonces, para estudiar este circuito teníamos dos métodos también. El método 1, esta letra es la letra B, ¿verdad? Porque empecé numerando con letras. Entonces, método 1 sería asumir que la corriente de base es despreciable, es decir, es aproximadamente cero. De esta manera, entonces yo puedo calcular la tensión base, que es igual a la tensión base emisor, porque el emisor está a tierra, que sería igual a VSC por R2 entre R1 más R2. Y luego tendría que la corriente IC es IS por la exponencial de VBE, que sería todo esto que tengo, entre VT, ¿verdad? Y con esto entonces no necesito iteraciones, no se requiere iterar, porque después de estos dos pasos ya tengo la solución. La diferencia es que la tensión base emisor aquí la estoy estableciendo directamente por un divisor de tensión, y como es un divisor de tensión, yo pongo la tensión en la base que me interesa, y la corriente simplemente tiene que seguir a la tensión de la base que estoy definiendo. Entonces, como la tensión de la base no puede cambiar, la corriente tiene que ser necesariamente calculada con esta ecuación. El problema es que muchas veces la corriente por la base no es despreciable, y dijimos cuál es el punto para que sea despreciable. Esto es si, por ejemplo, la corriente de base es menor que la décima, es la décima parte, vamos a poner el 10% de la corriente por la resistencia 1. ¿De acuerdo? Dicho de otras palabras, para no enredar con porcentajes, esto es el 0.1 de la corriente IR1, o en verdad esto significaría IR1 entre 10
O que 10IB es igual a IR1, pero podríamos dejarlo así. La idea es que entonces si la corriente base es la décima parte de la corriente R1, entonces podemos despreciarla y podemos resolver por este método. El segundo método es el método de equivalente de Thevenin. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar la parte de la izquierda del circuito por una fuente de Thevenin con tensión Thevenin y una resistencia de Thevenin, ¿verdad? Aquí estamos reemplazando esta parte del circuito. El resto queda igual, entonces el resto del circuito lo dejo así. Aquí tengo resistencia de colector y esto es VSC. De manera que aquí calculo la tensión de Thevenin como la tensión de circuito abierto. Entonces la tensión de circuito abierto es VSC por R2, es lo mismo que está arriba, entre R1 más R2, pero tengo que ponerle una resistencia, y entonces esa es la novedad, que la resistencia de Thevenin sería entonces la resistencia que se ve en este circuito hacia este lado, desconectando por supuesto el transistor y apagando las fuentes. Entonces si apago la fuente VSC, la fuente VSC sería una tierra, me queda R1 en paralelo con R2, ¿verdad? Ese era el teorema de Thevenin, tensión de circuito abierto y resistencia con las fuentes apagadas. Entonces eso hay que repasarlo, ¿verdad? En algún libro de los de circuitos eléctricos en corriente continua. Para este circuito es bastante sencillo, entonces nos queda de esta manera, y con esto entonces se resuelve como si fuera un circuito polarizado por resistencia de base. Porque tenemos una fuente en la base y una resistencia en la base. Entonces las ecuaciones de este circuito son exactamente las mismas que las de el circuito que vimos en la polarización A, que era la polarización por resistencia de base. Y aquí por supuesto necesitamos iterar o aproximar con calculadora. ¿Verdad? Entonces aquí podríamos eventualmente hacer otro ejemplo, ¿verdad? Y entonces vamos a poner un ejemplo con números. Podemos poner entonces una tensión de 2.5 voltios, que esto es VSC. Podemos ponerle una resistencia de colector, que en este caso le podemos poner 5 kilo ohms, o podríamos dejarlo al aire y eventualmente decir cuál es el valor máximo que puede tener esta resistencia. Y aquí voy a poner el divisor de tensión, y al divisor de tensión sí le voy a poner valores de resistencias definidos, porque de eso va a depender la corriente que exista en este ejemplo. R1 va a tener un valor de 170 kilo ohms y R2 va a tener un valor de 80 kilo ohms. Voy a ponerle los ohmios. Y este es el transistor Q1, y tenemos que definirle constantes. Entonces digamos que es el mismo transistor que teníamos anteriormente, 10 a la menos 17 amperios, y beta es de 100, y vamos a resolverlo. Entonces la solución la tendríamos que hacer considerando cuál es la corriente de base. Entonces, como en este momento no sabemos cuál sea la corriente de base,
tendríamos que es que lo que no quiero es empezar de una manera y que después nos demos cuenta de que no funciona. Pero en realidad esa sería la estrategia correcta, ¿verdad? Yo no sé cuál es la corriente de base, pero sé o más o menos puedo estimar cuál es la corriente por estas resistencias. Porque tengo 2.5 voltios y esta red tiene aquí cierta corriente. Entonces, si uno calculara más o menos 2.5 entre la suma de las dos, me va a dar una corriente que está en microamperios, porque estos son centenas de kilo ohms. Entonces digamos que la corriente por ahí son 2.5 entre 170 más 80. 170K más 80K. Eso me da 10 microamperios. Entonces la corriente por la resistencia R1 anda alrededor de 10 microamperios. No es exactamente 10 porque por aquí va a pasar parte de la corriente. Entonces voy a resolver por equivalente de Thevenin. Primero porque el ejemplo en particular es de este circuito y la novedad que tenemos es el método equivalente de Thevenin. Pero después este no lo podríamos resolver por el primer método, que es el método directo de calcular la tensión de base y, por divisor de tensión y simplemente calcular la corriente. Porque al final las corrientes son comparables. La corriente de estas resistencias es muy parecida a la corriente de la base. Entonces el divisor de tensión no es para nada exacto y podríamos inducir a error. En general yo creo que lo que podemos hacer es primero calcular con el método sencillo, ver cuál es la corriente y si la relación no se cumple, entonces resolvemos por Thevenin. Pero entonces vamos a iniciar por Thevenin y nos quedaría que la tensión de Thevenin sería 2.5 voltios por 80 kilo ohms entre 80 kilo ohms más 170 kilo ohms, y esto me da 800 milivoltios. Y luego tendría la resistencia de Thevenin, que sería la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 2. Y esto tiene un valor de 54.4 kilo ohms, ¿verdad? Y en este caso el circuito entonces es equivalente. Las tres líneas significan una equivalencia a una fuente de 0.8 voltios con una resistencia de 54.4 kilo ohms y el resto del circuito. Aquí no me ocupo, entonces voy a hacer el espacio. .5, esta fuente se mantiene y estos son 5 kilo ohms de RC. De manera que este circuito lo resolvemos entonces por el mismo método. Ya hicimos un método iterativo, ahora vamos a hacer el análisis por método directo. Entonces tendríamos que la corriente de colector es beta veces VSC menos VBE entre RB, o más bien, perdón, es que esa me la copié de memoria. Sería la tensión de Thevenin menos la tensión base emisor entre la resistencia de Thevenin, porque lo que teníamos antes como VSC era la fuente de alimentación, aquí V Thevenin, y ahora tenemos R Thevenin en el denominador. Eso es, esta ecuación sale de analizar esta malla, ¿verdad? Entonces, de la LVK1, entonces esta sería la LVK1, y lo otro es la ecuación de Shockley, donde tengo que la tensión base emisor es VT, logaritmo natural de IC entre IS. Entonces voy a resolver con el método 2 y al final voy a combinar
y me queda una sola. Entonces me queda que IC es igual a beta tensión de Thevenin menos VT logaritmo de IC entre IS dividido entre la resistencia de Thevenin. Y aquí entonces tendríamos que poner todo esto en la calculadora con los valores numéricos. Lo que pasa es que ya creo que ya no me cabe. Puedo hacerle un poquito de espacio. Y entonces aquí tendría que poner que X es igual a 100 por la tensión de Thevenin, que era 0.8 menos 26 milivoltios, logaritmo natural de X entre 10 a la menos 17 entre la resistencia de Thevenin, que es 54.4 K. Después de resolver esto con la calculadora, aquí este sería un buen ejercicio. Me gustaría que todos pudieran hacer este cálculo. Entonces ponen alfa x, alfa igual, y el igual está en la tecla de arriba a la izquierda. Y luego entonces ponemos 100 multiplicado, abro paréntesis, pongo fracción, 0.8 menos 26 exponente menos 3 por logaritmo natural. Tiene que ser el logaritmo natural, que es la de Shockley. Alfa x entre 1 por 10 a la menos 17, cuidado le ponen 10 por 10 a la menos 17, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 17, tienen que poner el 1 y 54.4 exponente 3. Si le dan igual les va a dar error, entonces si se equivocan y le dan igual, le pueden dar alguna de las teclas de los lados para devolverse a la ecuación y le dan simplemente Shift resolver, le ponen un valor inicial a la corriente que puede ser 1 miliamperio y después de darle igual a ese miliamperio, entonces la calculadora tarda un rato y me dice que la corriente de colector son 62.44 microamperios. Entonces la solución es que X es igual a la corriente de colector, son 62.44 microamperios. Entonces ustedes ya se imaginan, ¿verdad?, cómo hacer para calcular la corriente de base, que sería esta IC entre 100. La corriente de base serían 0.62 microamperios, que es una corriente bastante pequeña, pero es la solución que tenemos para este ejercicio. Entonces voy a revisar, sí, correcto. Eso es lo que tiene que dar. La solución la tenía por el método iterativo, pero este método también funciona. Entonces eso sería, nada más voy a mover esto un renglón para arriba para que me quede un poco más centrado, para que me quede espacio para esta. Aquí esta línea es un error del programa, creo. Y entonces esta es la solución final. Y lo que me falta es calcular entonces la tensión base emisor. Y la tensión base emisor la calculo entonces con esta ecuación, que es la ecuación de Shockley. Ya teniendo la corriente, sustituyo eso en esta ecuación y obtengo la tensión base emisor. La tensión base emisor, para que lo hagan después, es de 766 milivoltios, o anda alrededor de ese valor. Ok, entonces con eso ya resolvimos un circuito polarizado por divisor de tensión. El tercer circuito que vimos fue el circuito polarizado con degeneración de emisor. Entonces, de punto C voy a ver polarización por divisor de tensión con degeneración de emisor. Y entonces este también lo habíamos discutido en la clase anterior, solo que me pareció importante hacer todo el repaso que hemos hecho con los ejemplos.
respectivos. Y entonces aquí lo que tenemos es VCC, una resistencia de colector, luego un transistor y aquí una resistencia de emisor. Esta es la parte nueva. Esa resistencia de emisor es importante porque ayuda a estabilizar el punto de operación, a hacerlo un poco más independiente de las variaciones en la tolerancia a estas resistencias. Recuerdan que les había dado ventajas y desventajas de las diferentes polarizaciones. Y para recapitularlas, la ventaja de la primera es que tiene solo una fuente de alimentación, ¿verdad? Tiene una sola resistencia, es muy fácil de colocar. El problema que tiene es que esta polarización por resistencia base es muy sensible a la temperatura porque la corriente depende altamente de beta, ¿verdad? En las ecuaciones de la solución beta queda como una constante, entonces IC depende de beta. Y eso no es muy bueno porque beta depende de la temperatura. En la segunda tenemos un circuito que ya no depende de beta. Vean que la solución por el método 1 no depende de beta. El problema es que la tolerancia de las resistencias era muy crítica para la corriente. ¿Se acuerdan que en la clase anterior si R2 cambiaba un 1%, la corriente cambiaba un 36%? Eso lo discutimos la clase anterior. Y esta tercera era un poco más estable, entonces si R2 cambiaba un 1%, la corriente no iba a cambiar tanto. Cambiaba creo que un 6% habíamos calculado. Entonces para ponerle detalles, entonces aquí se agrega la resistencia de emisor con el propósito de reducir, esto reduce la sensibilidad a beta y a la tensión base emisor, que finalmente la tensión base emisor depende de la tolerancia de las resistencias. Es un circuito que es más estable. Y anotamos que entonces la caída de tensión en la resistencia de emisor permite absorber las variaciones en los otros parámetros. Absorber las variaciones en R1, en R2 o inclusive si la tensión de alimentación cambiara, como les había explicado en circuitos energizados por baterías, la tensión VCC no es tan constante como uno quisiera. Entonces esta polarización es un poco más estable ante variaciones de VCC. No demasiado, ¿verdad? Siempre hay métodos para mantener VCC estable aunque la batería se descargue, específicamente cuando hablamos de circuitos reguladores, ¿verdad? Si tenemos una batería y la batería sabemos que se va a descargar, lo que le ponemos es un regulador y aquí tenemos una tensión constante. Entonces, aunque la batería se empiece a descargar, la tensión de salida de este regulador es relativamente constante. Entonces, esas son formas para hacer un circuito que sea un poco más estable ante variaciones de tensión, pero aún así, eventualmente si consideramos solo el circuito y lo comparamos con los demás, VCC sí tiene un papel importante en el funcionamiento de este diseño. Y entonces al absorber estas variaciones, lo que tenemos es que disminuye el error o las variaciones en IC y en la tensión base emisor. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a quitar esto del regulador nada más porque era un paréntesis, tal vez no es de este curso. Pero la idea es que la tensión del colector se puede mantener estable, la tensión VCC se puede mantener estable con un regulador de tensión. Y eso lo podrían ver creo que en el laboratorio. Usan reguladores como el LM317, etc. Vamos a ponerle algunos valores numéricos porque la solución de este circuito era un poco diferente. Yo podía... todavía tengo un poco de tiempo, me queda media hora. Entonces, la solución
1 sería considerar que el divisor de tensión es exacto, entonces la tensión de la base es VCC por R2 entre R1 más R2. Luego suponer VBE inicial, por decirlo así, y entonces la tensión del emisor es la tensión de la base menos la tensión base emisor inicial. Y finalmente puedo encontrar cuál es la corriente que fluye por este circuito y ni siquiera necesito la ecuación de Shockley. La corriente de emisor sería la tensión de emisor entre la resistencia de emisor. ¿Para qué necesito la ecuación de Shockley? La necesito para recalcular la tensión base emisor. Entonces, esta es la secuencia de pasos. Vean que hasta aquí lo que tengo son las ecuaciones del circuito. Todo esto es de la malla. Entonces, la malla por la base. Primero calculo la tensión base, luego supongo un valor inicial, tengo la tensión de emisor y tengo la corriente de emisor. Y luego voy a recalcular la tensión base emisor con la ecuación de Shockley, que sería VT logaritmo natural de IC entre IS. Y encontrar un sistema de ecuaciones al que le podemos dar solución, ¿verdad? En este caso el sistema de ecuaciones ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, por aproximación en calculadora, y lo que tenemos que hacer es tomar la ecuación esta y ver de qué manera las combinamos. Entonces la ecuación de la derecha es un poco confusa, ¿verdad? Porque lo que tenemos es que IE es VE y VE es VB menos la tensión base emisor entre RE. Pero finalmente VB también depende de otras cosas. Entonces aquí lo que voy a hacer es, bueno, no importa, puedo hacerlo a pedacitos. Que la corriente de emisor es igual a VCC R2 entre R1 más R2 menos la tensión base emisor entre RE. Y aquí tengo una ecuación que está en términos de la tensión base emisor y de la corriente de emisor. Entonces este VBE lo reemplazo por la de Shockley, que sería VT logaritmo natural de IC entre IS. Y ahora tengo una ecuación en términos de IC. Y de este lado tengo la corriente de emisor. Entonces la corriente de emisor, ¿a qué era igual? La corriente de emisor es beta más 1 entre beta de la corriente colectora. Esto requiere un poquito más de práctica. A ver, la corriente de emisor, ¿a qué es igual? Yo sé que es igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿verdad? Luego, en términos de la corriente de base, esto es beta más 1 y B, ¿verdad? Por las suposiciones que ya habíamos hecho, que la corriente colector es la corriente base entre beta, ¿verdad? Y finalmente, la corriente de base es IC entre beta. De manera que yo puedo escribir esto como IE es igual a beta más 1 por IC entre beta. Y entonces esto me queda como lo que escribí aquí arriba, ¿verdad? La corriente de emisor es beta más 1 entre beta IC. ¿Cómo es que lo sustituí tan rápido? Porque de antemano yo puedo tener en un formulario, creo que en los formularios del curso está esto de aquí,
¿Se acuerdan la relación que había entre IE e IC? Yo sé que tengo un parámetro beta, que es la ganancia de corriente, que le habíamos puesto de emisor común, y tengo la ganancia de corriente de base común, que es la relación entre IC e IE. Entonces, yo sé que la corriente de colector es alfa veces la corriente de emisor, donde alfa estaba definida como beta entre beta más 1. Entonces, utilizando estas relaciones, yo puedo escribir esto de aquí arriba. Al final es prácticamente 1, ¿verdad? Porque beta entre beta más 1 es aproximadamente 1. Pero para ser totalmente consistentes, vamos entonces a utilizar las relaciones completas. Esto sería bueno que lo estudien, tienen que entender bien cómo es que está hecha toda esta matemática. Y aquí entonces tengo una sola ecuación que puedo introducir en la calculadora, ¿verdad? Esto de aquí se resuelve en calculadora. Y entonces podríamos poner un ejemplo y podemos hacerlo de las dos formas. Podemos hacer iteraciones con esta parte de arriba o podemos hacer la solución por aproximación numérica. Entonces aquí voy a poner ejemplo. Y el circuito que tengo es prácticamente el mismo anterior. No, pero sí tiene otros valores. Entonces vale la pena hacer práctica, ¿verdad? Aquí tenemos 2.5 voltios de VSC. Resistencia de colector, que no hace falta ponerle un valor. Este valor lo podemos calcular al final y decir cuál es la resistencia de colector máxima que permite que este circuito opere en activa directa, porque RC va a variar la tensión del colector. La resistencia del emisor tiene un valor de 100 ohmios y la clase pasada les dije, estas resistencias de emisor son relativamente bajas. En discretos aprendemos a calcularlas, tienen que ver con la impedancia de salida del transistor, pero todavía no estamos hablando de impedancias. Entonces, el cómo hacer para calcular esa resistencia lo vemos hasta después, hasta mucho después. Y aquí tenemos R1. Por ahora lo que estamos haciendo son circuitos de análisis, ¿verdad? En este curso lo que interesa es el análisis de circuitos. En el curso de discretos vamos a ver diseño de circuitos. Entonces ahí sí podemos tener métodos para poner estos valores, ¿verdad? No es que los estamos bateando simplemente y que el circuito funciona porque sí, sino que hay criterios para poner cada uno de estos componentes. Vamos a poner beta de 100, igual que el transistor anterior, pero a IS vamos a cambiarle el valor y le vamos a poner 5 por 10 a la menos 17 amperios. El valor de IS lo que nos va a dar es con qué valor de tensión el transistor enciende. Entonces es una forma indirecta de dar cuál es la tensión de contacto, VBI, porque depende de este parámetro qué tan rápido enciende el transistor o qué tan despacio. Perdón. Y entonces aquí vamos a hacer los cálculos. La solución que tengo es considerando que la corriente base es despreciable y haciendo el cálculo por divisor de tensión exacto. Porque tanto para el 1 como para el 2 estamos asumiendo que la corriente base es despreciable. Entonces aquí asumimos que la corriente base es aproximadamente 0. En este otro también asumimos que la corriente base es aproximadamente 0, porque la malla que tenemos en el circuito está hecha basándonos en que la tensión de base es exacta, ¿verdad? Pero podríamos eventualmente plantear una tercera con el equivalente de Thevenin, que sería la solución más completa y la más exacta.
porque aquí no estamos haciendo estas simplificaciones, ¿verdad? De que la tensión en la base es el divisor de tensión. Si yo asumo que la tensión en la base es el divisor de tensión exacto, podría estar induciendo error, ¿verdad? Entonces, solamente si el problema indica que la corriente de base es despreciable, puedo resolver de esta manera. Si no, la solución por defecto es el equivalente de Thevenin. Entonces, vamos a suponer para este ejemplo, en el enunciado dice suponga que IB es despreciable y resuelva por alguno de los métodos. Entonces, digamos, no sé cuál ven más sencillo o más complicado. Los dos tienen su complejidad. El primero es fácil porque tenemos una solución muy lineal, ¿verdad? Paso 1, 2, 3, 4. Pero requiere iteraciones. El segundo es más directo porque a pesar de que la ecuación es más larga, podemos resolverlo en un solo paso. Entonces, vamos a usar el método de la calculadora. Me parece que es útil. El iterativo ya sabemos cómo hacer las iteraciones, ¿verdad? Paso 1, 2, 3. Entonces es un poco más sencillo. El de la calculadora no es que sea complicado, ¿verdad? Sino que simplemente tiene más. Entonces me queda 101 sobre 100 por X es igual a USC por R2 entre R1 más R2, que sería 2.5 por R2, que son 9. No le voy a poner las unidades porque todas se cancelan, ¿verdad? Arriba y abajo quedan kilo ohms. 9 más 16. Pero si ustedes tienen dudas, siempre usen las unidades en todas las ecuaciones, ¿verdad? Eso les resolvería un poquito la vida, sobre todo si tienen algún error y después quieran revisarlo, es más fácil encontrarlos. Luego aquí tenemos 26 milivoltios, aquí sí le pongo el mili para no enredarme. Y luego aquí tengo 5 por 10 a la menos 17. A este no le pongo amperios porque está en unidad fundamental. Y de este lado lo divido entre la resistencia de emisor, que tenía un valor de 100 ohms. Todo esto lo pongo en la calculadora y después le doy Shift Solve. O pueden usar alguna página como la que usamos la vez pasada, Wolfram Alpha, o pueden usar MATLAB o algo. Lo que pasa es que los algoritmos son diferentes para cada una, ¿verdad? La sintaxis. Creo que la clase pasada intentamos usar Wolfram, pero teníamos errores en la sintaxis cuando introdujimos todo en la página, algún error teníamos. Entonces hay que tener cuidado del método, saber cómo es la sintaxis de cada cosa que usamos. Entonces aquí estoy poniendo todo en la calculadora. Esto me queda X entre y S, 5 por 10 a la menos 17. Y abajo me queda 100. Creo que ya le puse el igual. Entonces le doy Shift resolver. Resuelva para una corriente inicial de 1 miliamperio. Me parece que es un buen valor inicial. Entonces la corriente inicial 0, le pongo 1 miliamperio y ya esto me dio la solución. Entonces me dio que X es igual a IC y esto es igual a 1.0213.405 miliamperios, así con bastantes decimales, porque esa es la gracia de usar esta calculadora, ¿verdad? De que tengamos la solución más exacta posible. Ven que con el método iterativo no podríamos llegar a una precisión como esta. Podríamos llegar, pero tendríamos que hacerle un script en MATLAB y que haga, no sé, 100 iteraciones. Y después de las 100 iteraciones, tal vez tenemos una precisión también muy alta. Y luego entonces voy a calcular la tensión base emisor, porque no la tenía calculada directamente, ¿verdad? Que sería simplemente esta parte de la derecha. Entonces son 26 milivoltios logaritmo de esta corriente 0.213.405 entre 5 por 10 a la menos 17.
y entonces la tensión base emisor da como resultado 26, y por supuesto aquí tengo 26 milivoltios. Eso es un error en los cálculos porque estamos calculando a temperatura ambiente, y a temperatura ambiente depende de la temperatura, digamos. Aquí en todo esto siempre hemos asumido que son 300 Kelvin, pero depende también de dónde estemos, ¿verdad? Cartago ayer estaba a 14 grados, entonces no son 300 Kelvin. Y lo otro es que si son 300 Kelvin son 25.85, entonces ahí tenemos errores, pero bueno, no importa. 1.02 13405 miliamperios entre 5 por 10 a la menos 17 amperios. Esto me da 796.84. Aquí dice el lápiz, aquí 796.84 milivoltios. Y entonces esta es la solución final de este problema con el método de análisis con calculadora. Que vean que no es tan trivial porque tenemos que plantear una ecuación que esté en términos de una sola variable, y para eso siempre tenemos que hacer todo el análisis que hicimos aquí. Entonces de alguna manera había que pasar por la 1 y por la 2 para llegar a esta solución. La 3 es el equivalente de Thevenin, ese no lo vamos a hacer, pero prácticamente es hacer el equivalente de Thevenin y va a quedar algo que está en términos de red también. Entonces habría que expresar el Thevenin como la tensión de Thevenin es igual a la corriente base por la resistencia de Thevenin más tensión base emisor más corriente de emisor por resistencia de emisor. Tal vez sí vale la pena. Sí, voy a resolverlo por Thevenin. Entonces voy a tener el mismo ejemplo y vamos a resolver, pero el enunciado dice resuelva por equivalente de Thevenin. Bueno, y un paréntesis es que aquí encontramos la corriente colectora. Entonces, aunque inicialmente hayamos aproximado que la corriente era cero, yo de aquí puedo sacarla, ¿verdad? Y puedo decir la corriente base es la corriente colectora entre beta. Entonces esto me queda como, si tenía 1 miliamperio son 10.2 microamperios de corriente de base. Y ahí puedo comparar con la corriente de polarización en las resistencias, ¿verdad? Entonces tendría que decir que la corriente por R1 son 2.5 voltios, y si no tengo corriente base, digamos que tendría 16 más 9 son 25K. Y 2.5 voltios entre 25K, ¿cuánto es? Son 25K, son 100 microamperios. Entonces en este caso vemos que la corriente de base sí es el 10% de la corriente por las resistencias, y por eso es que pudimos hacer este cálculo. Pero si esto no hubiera funcionado, hay que resolver directamente por el otro método, porque estaríamos incurriendo en un error significativo, ¿verdad? Si la corriente que fluye por la base es el 10% o más de la corriente de las resistencias, este divisor de tensión no tiene sentido, ¿verdad? Este divisor de tensión lo tendríamos que eliminar y tendríamos que botar esta solución, ¿de acuerdo? Eso sí se entiende. Eso es muy importante. Entonces deberíamos hacer esta comprobación siempre al final y ver cuál es la relación entre las corrientes para ver si efectivamente era despreciable. Por equivalente de Thevenin, entonces este circuito va a ser equivalente a una fuente de tensión, a una resistencia de Thevenin, y aquí a un circuito que tiene resistencia de colector 2.5 voltios aquí, resistencia de colector 1 kilo ohm, este es el transistor Q1, no cambió nada, y RE de 100 ohms. Y entonces la malla que voy a utilizar para resolverlo es esta. Entonces la ley de tensiones de Kirchhoff 1 sería la siguiente: tensión de Thevenin es igual a IB por R Thevenin más la tensión base emisor
Y este término aparece nuevo, ¿verdad? IE por RE, que es la tensión que cae en la resistencia de emisor. Y aquí lo que tengo que hacer es expresar las variables en términos de la corriente colector. Entonces, VT menos la tensión base emisor, voy a pasarla para la izquierda y a la derecha las que tienen corrientes. Entonces aquí pongo IC entre beta RT Thevenin, que es la corriente base, más IE, que le voy a poner que IE es beta más 1 entre beta IC, ¿verdad? Por lo mismo que teníamos antes. Esto deberíamos tener formulario para poder hacer estos cambios con más facilidad, ¿verdad? Entonces tal vez cuando estén estudiando prepárense el formulario, entonces sepan cómo expresar IE, IC e IB en términos uno de la otra, ¿verdad? En este caso IE es beta más 1 beta IC. Y de aquí entonces voy a poder sacar factor común. Entonces saco factor común. Y entonces saco IC. Y me queda resistencia Thevenin entre beta más beta más 1 entre beta RE. De manera que la corriente IC me queda como la tensión de Thevenin menos la tensión base emisor dividido entre todo esto que está aquí. Resistencia Thevenin entre beta más beta más 1 entre beta RE. Y podemos hacer la misma cuestión, podemos hacer iteraciones si suponemos un valor inicial para VB, o simplemente podemos usar el método directo. Entonces con aproximación numérica por calculadora, tensión de Thevenin menos VT logaritmo natural de IC entre IS entre todo lo demás. Voy a hacer trampa y me lo voy a copiar de aquí, ahí, así. Y entonces esta la podemos resolver con la calculadora. Entonces aquí perfectamente un paso antes podríamos hacer iteraciones si suponemos VBE 0 e iterar. ¿Y con cuáles ecuaciones iteramos? Con esta y la ecuación de Shockley, por supuesto. Entonces, hacer la calculadora o hacer las iteraciones es un solo paso de diferencia, ¿verdad? Es meter la ecuación de Shockley en esta misma y entonces ya como integramos una ecuación con la otra, nos queda una ecuación de una sola variable que podemos resolver. Ok, entonces este no lo voy a terminar, creo que lo pueden terminar ustedes, porque me queda pendiente una polarización que no revisamos. Entonces no sé si hacerla en esta hoja, voy a hacerlo en una hoja diferente. La última polarización que vamos a estudiar, que no habíamos visto la clase pasada, se llama autopolarización. Y el principio de esta polarización es utilizar una sola fuente. Las otras también llevan una sola fuente, nada más que teníamos la fuente dividida en dos, una parte para la corriente del colector y la otra era una red de polarización, ¿verdad? Entonces en este caso la red de polarización se energiza por aparte, en esta también, en este circuito también, en el de resistencia base también, ¿verdad? Todas las polarizaciones que hemos visto tienen, por decirlo así, una fuente que está dividida en dos, una parte para la corriente de polarización y una parte para la corriente de colector. En esta el objetivo es partir únicamente de una, valga la redundancia, ¿verdad? Partir de solo una fuente. Y entonces aquí tenemos la resistencia de colector y vamos a poner al transistor, pero para la corriente de base, aquí esto también puede tener degeneración, pero no lo vamos a complicar más de la cuenta. Para la corriente de base vamos a tomar
parte de la corriente del colector y si voy a copiarlo así, voy a poner una resistencia de base. Entonces en este circuito observen que la resistencia de base está conectada al colector y entonces la corriente que viene de la fuente principal se reparte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendríamos que analizar este circuito? Voy a copiar algunas anotaciones. Entonces, la corriente de base se toma del colector. Vean que no se toma de una fuente exactamente. Es una corriente que se toma del colector. Y hay otra consideración muy importante y es que en estos circuitos la tensión del colector aquí siempre es mayor que la tensión de la base. La del emisor es evidentemente cero, pero la tensión del colector es mayor que la de la base. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una corriente de base y yo sé que la tensión de base es la tensión del colector menos IB por RB, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la condición para que el circuito estuviera en activa directa? La condición era que la tensión del colector fuera mayor que la tensión de la base. Y espérense un segundo porque ya no me calzó. Sí, voy a poner que la tensión de colector es igual a la tensión de la base más IB/RB. Es lo mismo, ¿verdad? Y es que no sé cómo explicarlo con estas ecuaciones. Lo que tengo es que la tensión del colector siempre es mayor que la tensión de la base. Porque si, por ejemplo, en este circuito tengo un voltio en el colector, la tensión de la base tiene que ser necesariamente menor, ¿verdad? Entonces, sí, no sé exactamente cómo es que hacía, pero la idea es esa, ¿verdad? La tensión de la base está por debajo de la del colector porque aquí tenemos una caída de tensión en RB. Y entonces el objetivo de hacer esto es decir que este circuito siempre opera en activa directa. Aquí, perdón, se me fue parte del análisis, no me acuerdo, pero una de las ventajas de esta configuración es que siempre está en región activa directa. Por eso, porque la tensión de la base nunca puede ser mayor que la tensión del colector, ¿verdad? Para tener más tensión de base tendríamos que tener tensión de otros lados. En este circuito la tensión del colector siempre va a ser mayor que la tensión de la base. Ok, y entonces para hacer el análisis lo que tenemos que hacer es una malla por la base, la LVK por la base nos daría lo siguiente. Tengo USC es igual a la corriente que viene por aquí multiplicado por la resistencia de colector. Solo que tengo que tener cuidado porque la corriente de colector es esta y la corriente de base
es esta. Entonces, si analizo este nodo, ¿cuál es la corriente que viene por aquí arriba? Vean que aquí ingresa una corriente y salen dos corrientes, la corriente base y la corriente colector. Esta corriente es la corriente de base más la corriente colector, porque la fuente tiene que suministrar las dos. Entonces, aquí esto me va a quedar como IB más IC por RC, ¿verdad? Más IB por RB más la tensión base emisor, ¿verdad? Entonces, tensión VSC es igual a la suma de las dos corrientes por RC más IB por RB más la tensión base emisor, de donde puedo entonces encontrar una única ecuación para la corriente. Y entonces VSC menos VBE es igual a IB, que era IC entre beta, más IC por RC más IC entre beta por RB. De aquí saco factor común y esto me queda como IC 1 entre beta más 1 más, bueno, sí, 1 entre beta más 1 por RC más 1 entre beta por RB, ¿verdad? Aquí 1 entre beta más 1 lo puedo simplificar, porque 1 es lo mismo que beta entre beta, entonces esto es beta más 1 entre beta. Y al final tengo que la corriente colector es VSC menos VBE entre, y aquí me queda lo que estaba diciendo, beta más 1 entre beta RC más 1 entre beta RB. Y esta sería la ecuación 1. Y por supuesto, para resolverlo necesito dos ecuaciones, porque tengo dos variables. Entonces la segunda ecuación es la ecuación de Shockley, o simplemente ya despejada, la tensión VBE es VT logaritmo de IC entre IS, y esta sería la ecuación 2. Y a partir de esas dos ecuaciones puedo usar todos los métodos anteriores. Puedo usar el método iterativo, método de aproximación numérica con la calculadora, y con cualquiera de esos dos métodos puedo tener la solución de este circuito. Entonces voy a copiar aquí tal vez un ejemplo con algunos valores numéricos, y entonces podríamos ponerle una fuente de 2.5 voltios, una resistencia de colector de 1 kilo ohm. Aquí ponemos un transistor que denominamos Q1, y eventualmente podríamos ponerle una resistencia de emisor, porque la resistencia de emisor solo agregaría un término más en esta malla, ¿verdad? Entonces con una resistencia de emisor le ponemos un término más y tratamos de despejar las ecuaciones, ¿verdad? Entonces podríamos ponerle una resistencia de emisor de 50 ohms, por ponerle un valor, y aquí le ponemos una resistencia de base, y la resistencia de base le vamos a poner 10 kilo ohms. Importante es que la resistencia de base sea por lo menos 10 veces más grande que la de colector, para que entonces la corriente que le estamos quitando aquí en este nodo no sea significativa. Pero bueno, como estamos haciendo el análisis directo, el análisis completo, no hay ningún problema. Aquí entonces la solución sería encontrar la malla. Ya casi terminamos, y entonces me quedaría que VSC es igual a IB más IC por RC más IB por RB
más tensión base emisor más IE por RE. Y a partir de todo esto podemos entonces solucionar el circuito. Lo primero es expresar todo en términos de una sola variable. Entonces a esto IB más IC le vamos a poner que es IC entre beta más IC, de manera que esto queda IC beta más 1 entre beta RC. Esto es IC entre beta RB VB, y esta es la corriente colector en términos de la corriente de la corriente emisora en términos de IC quedaría como beta más 1 entre beta IC RE. Factorizamos y sustituimos VCC. Aquí voy a poner VB como VT, logaritmo natural de IC entre IS, y todo lo demás es lo que está aquí en el denominador, que va a ser igual, por supuesto, a la corriente IC, porque es lo que estamos despejando. Entonces aquí queda beta más 1 entre beta RC, RB entre beta y beta más 1 entre beta RE. Y de resolver esto obtenemos el punto de operación del circuito. Ok, entonces vamos a quedar con la clase hasta aquí. Ya vimos todas las polarizaciones que teníamos que estudiar. Ustedes pueden terminar este ejercicio. Y este es el análisis de los transistores en corriente directa, cuando consideramos que operan en la región activa directa. Eso es fundamental. Si no operan en activa directa, tenemos que pasarnos al modelo de Eversmoll, y ese lo vamos a ver en las últimas clases de este curso. Entonces hasta aquí es el funcionamiento en corriente directa. La próxima clase del jueves es en corriente alterna. Entonces nos vemos el jueves. Muchas gracias por la asistencia y la participación. Hasta luego.